acerca de la actividad motora, ¿verdad? Y yo cuando les hablaba al principio, antes de comenzar a hablar de médula, yo les decía que cuando nosotros hablamos de función motora, en realidad nosotros hablamos de un conjunto de subfunciones que cada una va a tener una importancia, ¿no? Entonces yo les decía, para nosotros podernos mover necesitamos fuerza, que implica lo corticospinal, ¿no? Esto cuando hablamos de todo lo corticospinal. Y cuando hablamos en la actividad motora en general, les decía, yo no solamente evalúo la fuerza que puede tener el paciente, sino que yo también debo de evaluar el tono, porque el tono es importante para iniciar un movimiento y para terminarlo. Y conjunto con esto el mantenimiento de la postura, ¿no? Entonces cuando hablamos de tono, hablamos de igual de una fuerza contráctil pero mantenida, y cuando hablábamos de médula comentábamos que esto se mediaba por fascículos pequeños que iban a modular la actividad de la motoneurónica, ¿no? Y luego hablamos también un poco de reflejo, porque hablamos del compromiso de las motoneuronas y así, ¿ya? Entonces implica que para yo moverme, además de todo lo que acabo de mencionar, si estamos hablando de un patrón de movimiento, eso significa que tiene que ser de alguna forma calculado, ¿sí? Con qué tanta intensidad yo me voy a estirar, con qué tanta intensidad yo voy a contraer alguna extremidad, o más bien flexionar o extender, es lo que quería decir, flexionar, extender, ¿no? Que cada extremidad, en realidad, para poderse mover, necesita ampliamente de dos cosas. Que esté calculada la intensidad de la actividad motora, ¿ok? Y luego, también el rango de movimiento que va a hacer va a depender de lo que le permita la articulación, que eso le va a dar un eje móvil, ¿no? Entonces luego tenemos articulaciones que tienen 4 ejes de movimiento, otras que tienen solo 2, entonces dependiendo de eso va a ser ya el movimiento complejo como tal, ¿no? Que si tengo la mano, que si hago movimiento de prensión, que si estoy bailando, lo que sea, ¿ya? Entonces, por un lado, yo tengo el cálculo de la intensidad de la fuerza, que el cálculo de la intensidad de la fuerza va a depender de varias cosas. Una de ellas es el tono, ¿sí? Que lo del tono ya lo hemos conversado, ¿ok? Ahora, hablamos del tono en un contexto de cuáles iban a ser los fascículos que iban a tener una influencia directa en la motoneurona inferior para modular su actividad en lo que respecta al mantenimiento del tono, ¿sí? Pero no hemos hablado de todos los centros orgánicos, ¿sí? Nucleares, que se encargan de orquestar, ¿no? Esa actividad. Que ahora hablando de lo vestibular, sabemos que entonces existen, ¿ok? Poblaciones nucleares, ¿sí? Es decir, sustancia gris, que se va a encargar de orquestar ese estímulo que llevan los fascículos, que como mencionaba Carol, ¿verdad? Tenemos 2 grupos, ¿sí? De núcleos vestibulares, que cada grupo va a tener 2 núcleos como tal, ¿no? Entonces tenemos el inferior y el medial, ¿sí? Y el superior y el lateral, ¿ok? Entonces, y que entonces ahora que lo complementamos con lo que sabemos, con los núcleos craneales, es que entonces nosotros tenemos esta información que percibe la porción vestibular del vestíbulo coclear, ¿ok? Que es la postura de mi cabeza con respecto a la de mi cuerpo, que es lo que me permite tener un grado de conciencia, ¿ok? De la postura de mi cabeza con respecto a mi cuello y el cuerpo, y eso es lo que me da la sensación de equilibrio, ¿ok? Que es una sensibilidad especial que va a viajar a los núcleos vestibulares, y que esto, ¿qué es lo que va a hacer? Los núcleos vestibulares, a su vez, van a tener 2 caminos de esa información. Nosotros hemos hablado hasta ahora de uno, ¿ok? Que es por medio de los fascículos hacia médula. Más bien, hemos hablado de 2, ¿ya? Que son 3 caminos. Fascículos hacia médula, ¿sí? Fascículos ascendentes hacia, ¿ok? Lo que tiene que ver con los movimientos extraoculares, ¿ok? El otro camino que no hemos conversado, que lo mencionó Paula ahorita como una especie de preámbulo de lo que vamos a hablar ahorita, ¿ok? Es esa información, esa sensación de equilibrio que debe de dirigirse, ¿ok? Hacia el cerebelo. Es decir,
Los núcleos vestibulares tienen una influencia directa en la actividad cerebelosa. Y el cerebelo, al ser la computadora de la coordinación, eso es lo que esperaba que me dijeran aquí, ¿ok? Al ser la computadora de la coordinación motora, entonces la función vestibular interviene en todo lo motor. En la marcha, porque la marcha debe de ser coordinada, ¿okay? En el mantenimiento de la postura, por supuesto, ¿sí? Y en todo lo que vaya a coordinar el cerebelo, ¿sí? Si usted va a bailar, el vestibular también, ¿sí? Si usted está jugando pelota, está, no sé, haciendo algún deporte, algo que implique que tenga que hacer varios patrones de movimiento que se van a ir modificando, que van a ir cambiando, y que usted para eso necesita también ir cambiando su postura y su actitud motora, y con eso su estabilidad de tronco, el mantenimiento de la postura, todo lo que usted quiera, estimular con cerebelo, ¿sí? Todo, ¿ok? Ahora, voy a hacer una pregunta también como para ver cómo estamos en esa parte. ¿Hasta aquí lo que voy hablando vamos bien? ¿Va quedando claro? Ok. Pregunta. Postura, mantenimiento de la postura, ¿es lo mismo que estabilidad troncal? Mantenimiento de la postura es lo mismo que estabilidad troncal. Estabilidad troncal formaría parte de mantenimiento de la postura. Pero no son lo mismo. No. Usted diría que no. Ok. ¿El resto todos opinan que no es lo mismo? No es lo mismo. No. Alcen la mano quienes opinan que no es lo mismo estabilidad troncal y mantenimiento de la postura. O sea, supongo que David, Juanse, Dayanara opinan que sí es lo mismo. ¿Sí? Dayanara, no es lo mismo. No está segura. David, no está seguro. Juanse, ¿no está seguro o dice que en definitiva no es lo mismo? O sea, no estoy tan seguro, pero es que se debe mantener una postura, o sea, orientarse en el caso. ¿Ya? Pero sí estoy más seguro de mi respuesta. Ok. Todavía. No estoy seguro de eso. Ok. No está seguro, pero a usted le suena como que mantener la postura es lo mismo que tener estabilidad troncal de alguna forma. Es decir, quizá podría estar de acuerdo con lo que dice Diego, que capaz la estabilidad troncal es parte del mantenimiento de la postura, pero no son lo mismo. Puede ser. Ok, ¿qué entienden ustedes por mantener postura? ¿Postura de qué? ¿Ah? ¿Cómo? Mantener una posición. ¿Posición de qué? Una posición adecuada con la cabeza y el tronco que permita como estar consciente del alrededor, ya sea en cualquier posición del cuerpo, está sentado, parado, movimiento. Es decir, por ejemplo, si yo ahorita mismo me pongo a hacer una postura de, no sé, me paro de cabeza, ¿ya? ¿Ok? Que yo me pueda mantener parada de cabeza, ¿eso incluye mantenimiento de la postura o el mantenimiento de la postura solo es en posición anatómica? No, también es postura. ¿Ah? También es postura, porque tendría que ver más con la sensación de equilibrio. ¿Ya? O sea, si yo me siento con equilibrio, podría estar manteniendo una postura. ¿Ya? Si no me siento con equilibrio, por ejemplo, si yo me pongo de cabeza, pero ya lo he practicado varias veces y siento más fuerte en eso, puedo sentirme con equilibrio. Entonces puedo mantener esa postura. Okay. No necesariamente como estar así. ¿Y estabilidad troncal? ¿No sería como lo mismo? Yo pensé que troncal se refiere como todos los músculos del tronco. Ajá. Entonces, por eso lo clasificó en una parte de la postura. Verán, esto es sencillo, ¿sí? Postura, ¿sí? Extremidades. Es decir, si usted se puede mantener en una posición anatómica es porque hay una concordancia
entre su tronco y extremidades. Si usted se puede mantener en una postura de que está parado de cabeza, ¿sí? Es porque, aunque no es una posición anatómica, hay una concordancia entre su tronco y sus extremidades, ¿sí? Y estabilidad troncal, como dice Diego, es literalmente eso, solo el tronco, ¿sí? Entonces, para que ustedes le den como un sentido un poquito más sencillito, ¿sí? Cuando yo hablo de estabilidad troncal, eje central. Es decir, yo puedo tener pérdida de la estabilidad troncal, pero puede que sí tenga capacidad de mantener postura de las extremidades. Entonces, capaz, mi extremidad mantiene tono, mantiene postura, todo bonito, pero mi problema es mi eje central, ¿sí? Ok. Y el mantener postura sí implica las dos cosas, que hay una concordancia entre mi tronco con respecto a las extremidades y al revés, las extremidades con respecto a mi tronco. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estabilidad troncal, eje central. ¿Ya? Mantenimiento de la postura, concordancia entre el eje central, ¿sí? Y las extremidades. ¿Ok? Entonces, en parte, la estabilidad troncal sí me permite tener mantenimiento de la postura. ¿Ok? Por lo tanto, postura es todo. ¿Sí? Esto es postura. O sea, es todo. O sea, ¿ya? Y estabilidad troncal es en exclusivo el eje central. ¿Por qué es importante que ustedes tengan en cuenta esta diferencia? Porque cuando hablamos de síndrome de cerebelosos, van a haber pacientes que van a tener inestabilidad troncal y van a haber pacientes que van a tener, ¿sí?, falta de mantenimiento de la postura o incapacidad de mantenimiento de la postura y no se comportan igual. ¿Sí? Es diferente. Listo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, pero sí necesito de uno que contribuya a esto. ¿Ok? Entonces, en resumen, estabilidad troncal, eje central, mantenimiento de la postura de extremidades con respecto al eje central. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, dígame. Postura. Sí. Ajá. Listo. Por lo tanto, para yo poder marchar, ¿sí?, para yo poder caminar, yo necesito, para poder caminar normal, yo necesito estabilidad troncal y necesito poder mantener postura. Si una de las dos me falta, se va a alterar la marcha, ¿sí? Pero la marcha puede tener distintas alteraciones, ¿ok? ¿Sí? Es decir, si yo no tengo estabilidad troncal, ¿sí?, capaz no puedo marchar adecuadamente en línea recta y tengo que balancearme mucho para no caer. Puede ser. ¿Ok? Puede ser que yo no tenga mantenimiento de la postura, ¿ok? Y entonces la postura al inicio del movimiento es inadecuada y tampoco marcharé normal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la función vestibular es indispensable para el funcionamiento del cerebelo. ¿Ok? Porque el cerebelo, como les decía, es como la computadorcita, ¿no?, que nosotros tenemos acá adentro, que es el centro de la coordinación, no de la modulación. Coordinación. ¿Sí? Porque modular, ¿qué significa? ¿Qué significa el verbo modular? Yo digo, yo modulo. Significa modular. Intensidad. ¿Qué es modular en sí? Puede ser, ¿no? Modular viene de modo, ¿no? Que yo puedo alterar o corregir el modo de algo. ¿Cuál es el modo aquí? El modo ya existe, que es lo motor.
la función motora, ya existe la fuerza, ya existe la coordinación de ese movimiento por cerebelo, ¿sí? Pero yo puedo modificar por el modo, es decir, eso que ya está planificado, que ya está coordinado, ¿ok? Yo puedo ese modo corregirlo o modificarlo, ¿ok? Entonces, ahí, ¿qué hago yo cuando hablamos de modular? Por ejemplo, cuando yo les decía modular la motoneurona inferior, ¿qué les decía? ¿Qué implicaba eso? Que la motoneurona inferior mande más impulsos o mande menos impulsos, ¿verdad? Eso es modular en términos neuroanatómicos, ¿sí? El cerebelo no modula, ¿ya? Los que modulan la actividad motora son los núcleos de la base, ellos sí son los que deciden, según toda la información que le mandan las otras zonas de sustancia gris, después en su momento lo vamos a hablar, ellos son los que modulan, ellos deciden, dicen, a ver, para que este movimiento sea un movimiento ágil, lo suficientemente ágil, ¿sí? ¿Ok? Pero que sea sutil, con sutileza, ¿ok? Tiene que haber tanta cantidad de actividad estimulante a los músculos agonistas y tanta cantidad de actividad inhibitoria a los músculos antagonistas, ¿sí? Perfeccionar el modular, ¿ok? Y el cerebelo no perfecciona, los que perfeccionan son los núcleos de la base, ¿sí? Ellos perfeccionan la actividad motora. Dicen, según esto que me está llegando de este movimiento que se quiere hacer, tanta cantidad de glutamato para los agonistas, ¿sí? Esta poquita cantidad de glutamato para los antagonistas, ¿sí? Si no existiesen los núcleos de la base, ¿ok? No fuese con sutileza nuestros movimientos. Es decir, por tratar de hacerlos muy ágiles, ¿sí? Se sacrifica la sutileza de los movimientos, ¿ok? Entonces el movimiento es demasiado ágil, pero no es sutil. Quiero coger el vaso. Todo hiciéramos así, ¿ok? O al revés, como robots, pararíamos demasiado en cada cambio de postura, ¿sí? Entonces eso es modular. Si me doy a entender, es para comprender un poquito mejor, porque ahorita, si se dan cuenta, nosotros ya estamos en niveles más superiores de análisis de función motora, ¿ok? Estábamos en médula, ¿no? Nosotros hablábamos mucho de se mueve o no se mueve. Porque es, o tiene fuerza o no tiene, o tiene mucho tono o no tiene, o poco tono, ¿sí? Era el sí o el no, porque estamos hablando solo de la fuerza. Acá estamos hablando de un poco más compleja la actividad motora. Estamos viendo igualito la actividad motora mismo, ¿sí? Solamente que estamos desglosando su complejidad, ¿ok? ¿Sí? Entonces, el cerebelo coordina los núcleos de la base modular. A veces se puede escuchar como es algo que es parecidito, pero para nada igual, ¿sí? ¿Sí quedó clara esa diferencia teórica? Núcleos de la base en general, ¿ok? Modulan la actividad motora. ¿Cómo? Ellos precisamente son los que van a calcular y van a decir, acá necesitamos bastante glutamato de los agonistas, acá necesitamos poquito glutamato para los antagonistas. Acá, en cambio, este movimiento necesita mucho mantenimiento de postura. Yo necesito que los antagonistas sean ahorita los protagonistas. Entonces, ¿sí? Se van a inhibir menos a los antagonistas y se inhiben más a los agonistas, ¿sí? Ellos perfeccionan la actividad motora para que nosotros no nos movamos como robotcitos, ¿ya? Ni tampoco parezcamos así, ¿no? Como moviéndonos demasiado rápido, con brusquedad, ¿ok? Y el cerebelo es coordinación, que dentro de lo que implica coordinación hay un chorro de cosas, ¿sí? Que estabilidad troncal, que ni sé qué, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, por lo que respecta a lo vestibular, ¿sí? Mantenemos la postura, hacemos que los movimientos extraoculares, ¿sí? Se den de una forma adecuada, que eso implica estimular a dos nervios craneales diferentes al mismo tiempo, ¿ok? Complementar la función cerebelosa, no solo para el mantenimiento
mantenimiento de la postura, sino para que la marcha se dé de forma adecuada y para que el pueda tener una estabilidad troncal. ¿Sí? Lo que respecta a los reflejos incluye dentro del mantenimiento de la postura, ¿sí? Que serían reflejos posturales. Eso también, obviamente, se necesita función vestibular, ¿okay? Para que el cerebelo los pueda orquestar, para que el cerebelo los pueda llevar a cabo. Que dicho sea de paso, hay función vestibular que tiene que entrar al cerebelo y luego cuando el cerebelo hace lo suyo tiene que enviar de vuelta esa información a los vestibulares otra vez. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Ahora sí. Vamos con cerebro. De nuevo, ahorita voy a hablar mucho de lo funcional. ¿Sí? Un poquito me voy a meter en lo teórico. ¿Ya? Pero ya, tenemos que avanzar. ¿Sí? Entonces, para con eso poder entender la parte central. Cerebelo, en lo que respecta a la estructura facilita. ¿Sí? Un poquito nos vamos a detener en micro, ¿no? Más, porque pues ahí sí tenemos que hablar de la corteza cerebelosa, vamos a ver las placas y tenemos que hablar de todas las sinapsis que se hacen ahí, que es muy importante para entender la parte funcional. ¿Ok? Pero necesito que haya una base teórica macro del cerebelo, inclusive para que ustedes entiendan mejor la parte de micro. ¿Sí? ¿Ok? En micro sí ya vieron el cerebelo, en teoría, ¿no? Sí. Ya, ok. Bueno, pero tienen una idea. Ya, listo. Entonces, bueno, para irnos a la parte funcional, dentro de las generalidades, esto que estamos viendo acá, sí se ve bien, no necesitan que apague la luz. ¿Sí, verdad? Sí se ve bien. Ya. Esto que estamos viendo acá es al cerebelo como que lo estuviéramos viendo por arriba, ¿sí? En su vista superior. Y como ya sabrán, el cerebelo tiene una parte central, que es lo que se conoce como el vermicerebeloso, y luego tiene sus hemisferios cerebelosos de cada lado. El cerebelo tiene dos incisuras principales. Uno que está anterior, que es lo que le permite tener precisamente esa inserción con velo medular, ¿ok? Y entonces poder estar inserto literalmente hacia posterior del tronco encefálico. Y luego tenemos a la incisura posterior, ¿ok? Que es justamente en donde se va a insertar la pal cerebelli, ¿ok? O la hoz cerebelosa, que es lo mismo, ¿ok? Que es lo que le va a dar sujeción a que el vermis se mantenga central, ¿ya? Y los hemisferios hacia los lados y que entonces el cerebelo ocupe el espacio que debe de ocupar en la fosa posterior, ¿sí? Se ubica por debajo de la tienda cerebelosa o de la tienda del cerebelo, que por ahí un poquito hablamos de la tienda del cerebelo en embrio, ¿no? En Génesis, cuando yo les hablaba de todo lo que iba a ser infratentorial, supratentorial, etc. ¿Ya? Y luego vamos a tener una configuración interna al cerebelo, que esto lo vamos a hablar más a fondo en microscopía, ¿ok? Pero el cerebelo tiene su manto gris, su manto cortical, que es todo lo que va a implicar la sustancia gris que va a tener el cerebelo hacia la periferia. Y luego vamos a tener el centro medular, que básicamente macroscópicamente va a hacer referencia al vermis cerebeloso, ¿ok? Que va a ser la sustancia blanca, ¿ya? Y vamos a tener 4 pares de núcleos intrínsecos, los 3 pares de pedúnculos cerebelosos que ya los conocemos, y 4 pares de núcleos intrínsecos, ¿ok? ¿Cuáles son los núcleos intrínsecos del cerebro? Son los mismos de la salida. Son los mismos que los núcleos profundos. Sí, núcleos intrínsecos o núcleos profundos cerebelosos. Dígame más. Son 4, son Sí. el dentado, el coliforme, el globoso y el fastigio. El fastigio homofastigial. Bien. Ok. Esos son los 4 pares de núcleos intrínsecos o núcleos profundos cerebelosos, que es lo mismo. ¿Ok? Y cada hemisferio cerebeloso, si ven que es característicamente el cerebelo, tiene como esta forma como estriada. ¿Ok? Y de esa forma estriada que tiene van a haber unas fisuras o cisuras que van a ser un poquito más profundas, como esta que está acá, ¿ok? Esta que está acá, que se ven como más profundas, ¿ya?
Y eso lo que va a permitir es que se vaya dividiendo a estos hemisferios cerebelosos en lóbulos, y a su vez cada lóbulo va a tener lobulitos, ¿no? Esa es como la parte macro, que le vamos a dar foco cuando veamos la pieza, ¿ok? Después de que hablemos de la parte funcional, ¿ya? Y luego nosotros tenemos también dentro de la estructuralidad macro a lo que se conoce famosamente como el árbol de la vida, que es la ramificación del área centromedular, ¿sí? Que sería el vermis cerebeloso. Es decir, si yo hago un corte aquí en sagital a través del vermis, ¿okay? Yo voy a observar la ramificación medular, que es básicamente lo que vemos aquí, así, o acá, ¿okay? Esa ramificación, ¿sí? Que le da esa apariencia como de arbolito, y por eso esto se conoce también como el árbol de la vida, que ya es mucho de lo macro que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, el cerebelo es una estructura muy irregular, ¿sí? Dependiendo de la vista en la que nosotros lo estemos observando, va a ser la apariencia que va a tener. Por ejemplo, si yo lo veo desde posterior, ¿sí? La vista va a ser así, ¿ok? Puedo ver gran parte del vermis a los hemisferios. En la vista anterior, por supuesto, que el protagonismo se le van a llevar los pedúnculos cerebelosos, ¿ok? Puedo ver parte del vermis, no tanto a los hemisferios cerebelosos, porque obviamente son más de cara posterior. Si veo el inferior, va a tener esta apariencia, que también puedo ver parte del vermis, el resto de los hemisferios cerebelosos, y luego la vista superior, que ya la conocemos, ¿no? Entonces, la idea es que yo me vaya orientando tanto por cómo estoy viendo el cerebelo con cada una de sus estructuras vermianas y sus lobulillos correspondientes a cada parte del vermis. Es decir, el vermis, que es la parte central, ¿sí? Va a tener una zona que se conoce como la zona paravermiana, ¿sí? Que es básicamente la parte hemisférica que va a estar inmediatamente a los lados, ¿sí? Del vermis cerebeloso, que en términos tanto estructurales como sindrómicos tiene una importancia bastante grande el definir vermis, paravermis y los hemisferios, porque el cerebelo, al igual que todo el sistema nervioso central, ¿sí? Tiene una distribución funcional somatotónica, ¿ok? Entonces esa distribución va a depender muchísimo de lo que mi paciente va a presentar, dependiendo de la ubicuidad de la lesión, ¿sí? No es lo mismo tener una lesión vermiana que una lesión paravermiana o una lesión hemisférica, ¿ok? Entonces eso de ahí tengo que tenerlo en cuenta, y de hecho, como todo, en la mayoría de lo que hemos visto en el sistema nervioso central, ¿sí? ¿No? Cuando hablamos de que aquí tenemos una distribución somatotópica, hablamos de cosas que ni siquiera es que están separadas, o sea, son como conjuntos de axones o sustancia gris que están cerquita una de otra, ¿no? Entonces, y a veces yo puedo tener compromisos de todo un lóbulo, a veces yo puedo tener un compromiso prácticamente de todo el vermis en un hemisferio, o a veces yo puedo tener un compromiso de un hemisferio y una zona paravermiana, que eso de ahí es muy importante porque me va a dar ubicuidad a la focalidad, ¿sí? Entonces yo puedo tener pacientes que tengan mucho compromiso troncal, pacientes que tengan mucho compromiso de extremidades, pacientes que tengan dentro del compromiso de extremidades, tengo que pensar si ese compromiso de extremidades es distal o es proximal, ¿sí? Y con respecto a eso, ¿dónde podría estar la lesión? Si está en vermis, paravermis o hemisferio cerebeloso, obviamente respetando, muy importante, lo de la parte vascular, que también acaba de tener territorios de irrigación, que tengo que tener en cuenta, según el compromiso. En el caso de que sea vascular, el lóbulo es lo que me va a comprometer. Y por lo tanto, debo de comprender entonces que en cada lóbulo vaya a ser una función en particular, ¿sí? O por lo menos en la mayoría de, ¿ok? Ahora, yo tengo 3 lóbulos cerebelosos, ¿sí? Tengo el lóbulo anterior, que acá lo estamos viendo, ¿ok? Que está marcado de color rojito, que en la vista anterior lo veo, ¿sí? Y en la vista superior, ¿ok? Y luego yo tengo el lóbulo posterior, que es el lóbulo más grande del cerebelo, que prácticamente,
¿sí? Ocupa casi todo el hemisferio de lo que yo puedo ver, por ejemplo, en la vista superior y posterior, y también en la anterior. Y luego tengo el lóbulo más pequeño, que es el lóbulo flóculo nodular, que como su nombre mismo lo indica, solamente está formado por el flóculo de cada lado y por el nódulo cerebeloso, que es lo que está marcado aquí de verdecito. ¿Sí? Lóbulo anterior también se conoce como paleocerebelo. ¿Sí? ¿Por qué se llama paleocerebelo? Es la más antigua, la anterior. Es más antigua que el flóculo nodular. La flóculo nodular no es antigua. Correcto, ajá. Más antiguo es la flóculo nodular arquicerebelo, le sigue el lóbulo anterior paleocerebelo, ¿ok? Y luego el que más se demora en desarrollarse, que es el neocerebelo, ¿ok? Que es el más nuevo, ¿no? Por eso neo de nuevo, ¿sí? Entonces, el lóbulo anterior, ¿sí? Es, por así decirlo, el rey de la regulación del tono. ¿Ok? ¿Sí? Que recordemos que cuando hablábamos de médula, nosotros hablábamos de los fascículos que iban a transmitir la información que iba a modular a la motoneurona inferior. Es decir, que si la motoneurona inferior se tiene que causar mucha excitación, o menor excitación, o más bien inhibición, etc. ¿Ok? Pero la regularización, el ente regulador, ¿sí? El ministro, ¿ya? Del tono muscular, ya va a estar en el lóbulo anterior del cerebelo, ¿sí? El ente regulador, no el ejecutor. De nuevo, en médula todos tenemos ejecución. Entonces, hasta médula, lo que hablábamos de los fascículos, de los que hablábamos de la actividad modulatoria, por ejemplo, de la lámina 9, que hablábamos de la lámina 8, etc. ¿Ok? Todo eso es el ente ejecutor del tono muscular. Pero el ente regulador, el que lo va a regular, ¿sí? Va a ser el lóbulo anterior. ¿Ok? Dentro de lo que puede hacer el lóbulo anterior, lo hace, ¿sí? Porque gran parte de la información espinocerebelosa llega al lóbulo anterior. Es decir, ¿por qué el lóbulo anterior es el ministro del tono muscular? Porque a él le llega la mayor parte de la información de la ubicuidad de las partes de mi cuerpo, de la propiocepción inconsciente. ¿Sí? Luego, que ya vamos a hablar un poquito más a fondo de esto de aquí, porque obviamente cada lóbulo se complementa entre sus funciones, ¿ya? Luego tenemos al lóbulo posterior o al neocerebelo, ¿sí? Que este es el ministro de la coordinación de la función motora. ¿Sí? Coordinar. ¿Qué implica coordinar? Yo, por ejemplo, yo soy la coordinadora, ¿no? ¿Qué implica que yo sea coordinadora? Que dos funciones no se interpongan. Ok, organizo, que no se interpongan las funciones, ¿sí? Porque si yo soy coordinadora de un área académica, por ejemplo, yo soy la coordinadora de morfofisiología del preuniversitario, ¿verdad? El profesor de química no puede dar clases de morfofisiología. Es la química, ¿correcto? Entonces yo como coordinadora debo de evitar que el profesor de química de morfofisiología y que dé la asignatura en la que se designaba para dar clases. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si mi movimiento planificado por mi área motora suplementaria es que yo agarre, ¿sí?, mi café y me lo tome, ¿sí? No puedo agarrar el marcador y la computadora y el celular y con la otra mano agarrar el café, ¿verdad? Porque eso no es lo que planifico mi área motora suplementaria, ¿sí? Entonces, el lóbulo posterior es el que coordina la función. Por lo tanto, si se dan cuenta, tiene mucha relación con la planificación motora cortical, ¿ya? Eso ya lo vamos a hablar. Y luego yo tengo el lóbulo flóculo nodular o el arquicerebelo, que este es el que tiene mayor relación con la función vestibular, lo que hablábamos con Paula, ¿sí? Tiene mayor relación con el sistema o con la función vestibular,
¿ok? Entonces, dense cuenta cómo el cerebelo, dentro de sus 3 ejes funcionales, ¿ok?, hace más que coordinar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos, no me acuerdo en qué momento fue, que les pregunté una cosita al cerebelo, ¿sí? Y me dijeron coordinación. ¿Y coordinación de qué? O sea, ¿coordinación qué cosa? El cerebelo hace mucho más que coordinar, ¿no? Que fue cuando estábamos hablando de las ataxias, que yo les decía, ahorita lo dejamos por encima, ataxia. Pero tienen que entender bien qué es una ataxia. Y por esto tenemos dentro de las ataxias cerebelosas distintas formas de presentación. Porque el cerebelo hace muchísimo más que coordinar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Ok, esto lo voy a dejar para allá mismo y quiero irme a la parte funcional. Listo. Entonces, por lo tanto, ahorita ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros dividimos las funciones por lóbulos. Sin embargo, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hablar? Del área funcional en particular, ¿sí? Es decir, ahorita vamos a hablar exactamente qué estructuras lobares son las que se implican en cada función. Por eso yo les decía que todas las funciones que acabamos de hablar hace un momento se complementan entre ellas, ¿sí? Y es importante tener la diferencia de relación anatómica de vermis, paravermis y de hemisferio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 3 áreas funcionales del cerebro, que ya las acabo de mencionar. Tenemos a las funciones espinocerebelosas, ¿sí? No todas las nombramos, pero bueno. Tenemos a la función espinocerebelosa, tenemos a la función cerebro-cerebelosa y a la función vestíbulo-cerebelosa, que era un poquito la que comentábamos con Pablo. ¿Ok? Entonces, los nombres por ahí me ayudan a determinar de una forma muy grosa qué hace cada uno, ¿verdad? Yo digo, función espinocerebelosa. ¿A qué me recuerda? A los fascículos espinocerebelosos, que yo sé que transmiten la propiocepción inconsciente, ¿ok? Por lo tanto, la función espinocerebelosa, ¿qué es lo que va a hacer si recibe la información de la ubicación de las partes de mi cuerpo? Es decir, es una función que me puede permitir a mí coordinar y sobre todo corregir movimientos, tanto del tronco como de las extremidades. ¿Por qué los puedo corregir? ¿Por qué los puedo coordinar? Porque esta función, ¿sí?, se basa en la propiocepción inconsciente. ¿Ok? Ahora, verán que los estamos dividiendo por funciones, pero todas entre sí se complementan. ¿Ya? Que ya cuando hablemos de las estructuras, en particular neuroanatómicas, que implican con cada función, ¿sí?, yo necesito desglosar esa parte para que ustedes lo comprendan bien. ¿Ya? Ok. La función cerebro-cerebelosa, como su nombre mismo lo indica, cerebro, ¿ok?, tiene la capacidad de agilizar y perfeccionar el movimiento porque recibe la información de la corteza motora. Es decir, ¿eso qué implica? Implica lo que hemos hablado un chorro de veces cuando hemos hablado de cerebelo. Esto lo vengo hablando desde que hablamos de tronco encefálico, que yo les hablaba de los núcleos pontinos, fibras pontocerebelosas, fibras corticopontinas cerebelosas, etc., ¿verdad? Yo les decía que el cerebelo debía de recibir información de la corteza y que el intermediario era la protuberancia, ¿verdad? Y es por esto que cuando tenemos lesiones en la zona basal, que es por donde van a pasar estas estructuras importantes intermediarias de esta función, yo puedo tener ataxia, al igual que los pedúnculos, obviamente, cerebelosos. Pero en todo caso, bueno, los cerebrales también, pasan por el continuo. ¿Y qué es específico de esto de acá? Esto es así de sencillo. El cerebro planifica el movimiento y le avisa al cerebelo el movimiento que va a hacer. Esa es la función cerebro-cerebelosa. Lo que nosotros debemos de saber es que obviamente hay un circuito de conexión, ¿sí? Corteza cerebelo y cerebelo corteza de regreso. Eso es lo que ya vamos a hablar, ¿ok? Y luego tengo la función vestíbulo-cerebelosa, ¿sí?, que esta es la función del balance de los movimientos, ¿sí? El balance que yo voy a tener de mi cuerpo en general durante los movimientos. Y este en particular es el que va a mediar los reflejos vestíbulo-oculares
que era lo que hablábamos nosotros de los movimientos de seguimiento lento, que yo les decía que los núcleos vestibulares y el cerebelo tenían que intervenir, bueno, esos son los reflejos vestibuloculares, y estabilizar a la función de la motoneurona inferior. Aquí viene lo que yo les hablaba, ¿sí? ¿Okay? Del ministerio, ¿sí? De esta actividad, ¿no? La función vestíbulo-cerebelosa. Ahora, función espinocerebelosa, ¿ok? Vermis, paravermis y lóbulo anterior, que ven representados aquí en rojito. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo lesiones vermianas, ¿sí? Algo que no puede no presentarse es una alteración espinocerebelosa. ¿Sí? Ahora, función cerebro-cerebelosa, la mayoría del lóbulo posterior. Exceptuando lo que acabamos de mencionar, ¿no? El vermis y el paravermis. De esa parte, porque eso es parte de la función espinocerebelosa. Función vestíbulo-cerebelosa, lo que hablamos con Paula, el lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? Nódulo del vermis cerebeloso y los flóculos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la función espinocerebelosa. ¿Qué circuito se debe de cumplir para que se dé la función espinocerebelosa? Que digamos que de cierta forma la mitad de esto ya lo conocemos porque lo hemos venido hablando con Pedro, lo hemos discutido con Tronco también. Entonces, esto se trata solamente de terminar por completo el circuito. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que se va a conectar para que se pueda llevar a cabo esta función? ¿Sí? Ahora, aquí tienen un protagonismo bastante importante, ¿sí? 3 núcleos de los 4 que mencionamos con Juan, ¿sí? Boliforme, globoso y el núcleo del techo o el fastigial o fastigio, que es lo mismo. ¿Sí? Núcleos profundos del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? A ver, aquí empieza todo desde la ascendencia, ¿sí? De la información espinocerebelosa. Esto ya lo sabemos por médula, ¿verdad? Es decir, yo tengo una transmisión de impulsos de propiocepción inconsciente que tienen que llegar al cerebelo. Hasta ahí nos habíamos quedado nosotros cuando hablábamos de función espinocerebelosa, ¿verdad? Y que de hecho en su momento, me parece que cuando hablamos del tracto sí dijimos que iba hasta el lóbulo anterior, ¿ok? Pero en todo caso lo recordamos ahora, ¿verdad? Toda esa información espinocerebelosa va a llegar al cerebelo, ¿ok? ¿A qué partes? Lóbulo anterior, en específico, vermis y paravermis, de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Ahora, eso va a llegar, ¿sí? Es decir, son aferencias espinocerebelosas, la propiocepción inconsciente, y hacen sinapsis en los núcleos que acabamos de mencionar, globoso, fastigial y emboliforme, ¿sí? Ahora, después de que hace sinapsis en estos núcleos, ¿ok? Esa información sale del cerebelo y se va a ir a estas 3 zonas nucleares, ¿sí? A los núcleos rojos, a los núcleos vestibulares y a la formación reticular, ¿sí? Es decir, ¿dónde están ubicadas las partes de mi cuerpo? Cerebelo. Cerebelo, formación reticular, ¿verdad? ¿Qué funciones tiene la formación reticular? Para mantener el tono, o sea, la presión caudal, la reticular sería para mantener el tono, o sea, las direcciones que ingresan a la médula. Ajá, por la vía o por el fascículo, por el tracto, vestíbulo espinal. Perdón, retículo espinal, pero sí. Ya, retículo espinal, ¿verdad? Y entonces, eso ya lo sabemos, no lo vamos a repetir, pero entonces, ¿qué habíamos hablado nosotros del fascículo retículo espinal? ¿Sí? Precisamente la función que tiene es porque recibe la información primero del cerebelo. Entonces ahí tenemos ya un circuito, ¿sí? Circuito espinocerebeloso, cerebeloso reticular, reticular, espinal de nuevo. ¿Sí?
Luego también envía esa información a los núcleos rojos. Esto también como fascículo lo vimos en su momento al fascículo rubroespinal. Igualito. Entonces ahí tenemos nuestro segundo circuito. ¿Sí? Espino, cerebeloso, cerebelo, rubro, espinal. ¿Sí? Con la función que ya sabemos que tiene. ¿Ok? Y luego tenemos nosotros a los núcleos vestibulares. Igualito, espino cerebeloso, cerebelo vestibular, vestíbulo espinal. Con las funciones que ya saben que tiene. ¿Sí? Ok, ahora. Es decir, todo lo que van a hacer núcleo rojo, formación reticular y núcleo vestibular con respecto a la modulación de la actividad motora lo hacen porque primero, ¿sí?, reciben la información del cerebelo. Y el cerebelo puede hacer eso porque recibe información espinocerebelosa. ¿Ya? Ahora, parte de eso que sale del cerebelo se va hacia el tálamo. ¿Sí? Fibras cerebelo-talámicas. Ahora, ¿por qué se va hacia el tálamo? Porque entonces el cerebelo le tiene que avisar a la corteza, ¿ok?, qué hizo con el tono. ¿Por qué? Porque la corteza tiene que saber cómo está el tono para a partir de eso poder planificar un movimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, cerebelo-tálamo corticales, otro circuito. ¿Sí? Cerebelo-tálamo corticales. ¿Ya? Y que luego eso, pues, lo que vaya a hacer la corteza lo vamos a hablar con mayor profundidad en la función cerebelo-cerebelosa. ¿Sí? Listo. Entonces, función espinocerebelosa. ¿Quedó clara la función? Los circuitos seguros. Okay. Función cerebro-cerebelosa. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho de la función cerebro-cerebelosa? Que lo que se encarga es que sea un movimiento ágil, perfeccionado, a partir de que hay una planificación motora. ¿Sí? Entonces, acá, en cambio, todo empieza, ¿ok?, en la corteza. Lo otro era muy ascendente, ¿no? Muy sensitivo, muy dónde están acá las partes de mi cuerpo, qué es lo que vamos a hacer con esa información. ¿Ya? Acá es muy de la planificación motora. ¿Sí? Entonces, mi corteza, ¿ok?, ¿sí?, planifica el movimiento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que necesita la corteza? Decirle al cerebelo, mira, este es el movimiento planificado que tengo, ¿sí? Tú con lo que haces, necesito que me traigas de vuelta la información ya con todo coordinado para yo mandar la fuerza. Ahora, todo pasa prácticamente al mismo tiempo. Es decir, que cuando el cerebro planifica un movimiento, el cerebelo hace rato que ya sabe dónde están las partes de mi cuerpo, porque todo el tiempo está recibiendo la información espinocerebelosa. ¿Sí? Ok. Entonces, esa información, esto ya lo conocemos, ¿sí?, va a viajar por medio de las fibras corticopontinas, ¿sí?, y en el puente va a hacer sinapsis en los núcleos pontinos. ¿Ok? Y que los núcleos pontinos, de ahí van a salir las fibras pontocerebelosas, ¿sí?, se horizontalizan las fibras y se va a dirigir por el pedúnculo cerebeloso, ¿sí?, medio hacia el cerebelo. ¿Sí? Aquí, ¿qué núcleo tiene protagonismo? El núcleo dentado. ¿Ya? Entonces, llega al cerebelo, hace su sinapsis en el núcleo dentado y a partir de ahí se crea un fascículo pequeño que se conoce como el fascículo dento-rubro-talámico, que ya lo habíamos hablado en micro cuando vimos mesencéfalo. ¿Sí? Toda esa información sale por el pedúnculo cerebeloso superior y se va al núcleo rojo, ¿no? Dentro rubrotalámico, que cuando vimos en micro también yo les mencionaba, yo tengo fibras dentro rubrotalámicas, ¿sí?,
y tengo fibras que se saltan el núcleo rojo y que son directamente dentotalámicas o cerebelotalámicas le llamamos también. ¿Okay? Hay unas que se van directo, hay otras que pasan primero por el núcleo rojo. ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Porque claro, uno tiene que tener una vía más cortita para que le haga un feedback a la corteza más rápido y lo otro se va al núcleo rojo primero para influenciar a la actividad propia del núcleo rojo también, ¿ok? Que después eso va a salir como rubro espinal, que eso ya lo sabemos por médula, ¿ok? Pero en todo caso, toda la vía dentorrubrotalámica, ¿no? Va a llevar esta información al tálamo o a la dentotalámica y eso es lo que le va a llevar el feedback a la corteza. Le va a decir, corteza, según lo que planificaste tu movimiento, aquí está todo coordinado, ¿sí? Un movimiento ágil, acá está, coordinadito todo, ¿sí? Y la corteza dice, dale, que tenemos todo coordinado, ahora sí podemos mandar el impulso por corticoespinal. Y ya corticoespinal manda una fuerza y un estímulo para la actividad de la motoneurona inferior, ya todo coordinadito. Pero porque el cerebelo primero lo hizo. ¿Ya? Entonces aquí viene lo que hablamos con Diego de la capacidad predictiva del cerebelo. La capacidad predictiva del cerebelo realmente viene de dos fuentes. De que el cerebelo sabe el movimiento que usted tiene planificado por la función cerebro-cerebelosa y sabe dónde están ubicadas las partes de su cuerpo por la función espinocerebelosa. Entonces, en realidad, tanto la función espinocerebelosa como la cerebro-cerebelosa, por obvias razones, se complementan para toda la actividad motora. De que sea también, tal vez, reflejos aprendidos. Claro. Porque viene de la corteza. ¿Preguntas con función cerebro-cerebelosa y el cilíndrico? Diga. No, es que Elisa tiene una sola mano, pero usted no se perdería nada. Cuando uno, todo este proceso, este circuito, antes de que se vea el impulso de la corteza de la médula espinal, es lo que ocurre en uno cuando uno se está concentrando antes de hacer el movimiento. Por ejemplo, yo me concentro para tocar un balón, estoy que lo pienso y todo eso. Claro, pasa todo esto y cuando que son milisegundos. Ajá, pasa, ahí va, es deja por encima de la espinal. Sí. ¿Qué tanto usted se va a demorar? Eso va a depender del tipo de planificación motora. A ver, lo que pasa es que en términos de planificación motora hay algo de lo que no hemos hablado, que esto es parte de corteza cerebral y funciones globales. Eso lo tengo que hablar de ley, pero no es que tengamos sistema límbico, porque si no, no se va a entender. Pero todo lo que usted hace con su cerebro, absolutamente todo, y no está exento de eso la actividad motora, hay una influencia cognitiva, emocional. ¿Qué tanto usted se vaya a demorar en tomar una decisión motora? Va a depender de la carga cognitiva, como en todo, no solamente en lo motor, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que hay una importante intervención límbica en la actividad motora, que es algo que por el momento no estamos hablando porque nos estamos concentrando en la parte de la cognición. Pero hay cosas que no hemos hablado, como por ejemplo la motivación motora, ¿sí? Que esto ya es algo de toma de decisiones, que implica una función límbica y que implica la corteza prefrontal. Que no es por gusto, la corteza prefrontal está justamente por delante de la premotora y del área motora supramental. Entonces, esa decisión de voy a hacer este movimiento, ¿sí? Esto que estoy pensando lo voy a preguntar así, porque lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Es parte de una planificación motora que implica una comprensión, Broca y Wernicke, ¿sí? Y Broca se influencia con la toma de decisión también prefrontal y corteza orbitofrontal, que eso lo hablaremos en su momento también con funciones globales, pero igualito con la función motora en general, la de su cuerpo, no solamente la de su lengua y la articulación de la palabra, inclusive para mover los ojos, todo, ¿ya? Entonces, sí importa que tenga en cuenta, esta nota de que sucede en milisegundos, pero se puede
en términos de tiempo puede llevarse un poquito más, ¿sí? Si es que tiene una mayor o menor grado de influencia de la actividad límbica, de la corteza prefrontal y de la orbitofrontal, ¿sí? Porque a veces usted puede tener, sí, la actividad prefrontal y orbitofrontal puede llevarlo o llevarla a tomar una decisión motora más rápida o demorarse más, ¿sí? Entonces ahí viene lo que, por ejemplo, las respuestas motoras rápidas en reacciones, que o pueden ser rápidas o pueden ser muy lentas, o bloquearse, ¿no? Es como la típica de, no, a mí si viene un viene a robar, yo me tiro un puñete, yo ni sé qué. Y ya cuando sucede, se bloquean, ¿sí? Y tienen un bloqueo motor, ¿ya? Entonces, me explico, y es por la parte límbica, ¿no? Entonces ahí ya depende de muchas cosas, qué tanta actividad la araña, qué tanta actividad el portalábico, ¿no? Entonces, qué tanto yo me voy a demorar, y así. O al revés, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, se me gasta el marcador y ya lo voy a botar, y acá tengo mi café y digo, voy a botar el marcador y termino botando mi café a la basura. No es como, ay, chamadre, me equivoqué, ¿no? Ese tipo de cosas. O es como, me estoy comiendo el chicle, ¿verdad? Y saco, acá tengo el celular y boto el celular a la basura en lugar de botar la funda, ¿no? Y es como, chamadre. Ya, ese tipo de cosas, ¿sí? Que ya ahí, por ejemplo, es una actividad límbica que está alterando a la actividad motora, que su movimiento planificado desde un inicio fue botar la funda del chicle y terminó botando su celular a la basura, que lo tenía en la otra mano, ¿ya? Y ahí viene temas de concentración, de actividad retentiva, que eso ya es algo límbico que puede afectar a la actividad motora. Eso, ajá, lo vamos a hablar en su momento cuando hablemos de la función global. Es bastante interesante, porque uno entiende cosas que le pasan. Que bueno, eso, ¿ya? Preguntas con función espinocerebelosa y cerebrocerebelosa. Ah, cierto, perdón, Lisette, cierto, tú no sola mano, digo. Me perdí un poco la parte que va a predecir los predictivos. Sí, claro. Lo que yo les decía es que el cerebelo puede predecir movimientos por dos vías. Primero, porque el cerebelo, como recibe la información corticopontina cerebelosa, ¿sí? Su cerebelo sabe, por decirlo de alguna forma, ¿sí? La planificación motora de su corteza. Es decir, usted no ha llevado a cabo el movimiento todavía, pero su cerebelo ya sabe qué movimiento usted quiere hacer. ¿Sí? ¿Ah? Claro, por las corticopontinas cerebelosas, ¿sí? Que vienen de la corteza, que planifica el movimiento, ¿sí? Baja como fibras corticopontinas, ¿sí? Y llega a los núcleos pontinos de la protuberancia. Y ahí se horizontalizan esos axones que salen de los núcleos pontinos como fibras puntos cerebelosos y pasan por el tronco cerebeloso. ¿Ya? Y ahí llega el cerebelo, al núcleo dentado y a hacer todo lo que acabamos de ver. Esa es una forma por la cual el cerebelo sabe o puede predecir el movimiento. A eso usted le tiene que agregar que su cerebelo recibe información espinocerebelosa. Por lo tanto, su cerebelo recibe dos cosas. El movimiento que usted está planificando que aún no hace, ¿sí? Y dónde están ubicadas las partes de su cuerpo. ¿Ya? Por eso es que el cerebelo tiene actividad predictiva, llamamos nosotros. ¿Ok? Que es saber dónde están ubicadas las partes de su cuerpo y saber qué movimiento planificado usted tiene. Todo esto sucede antes de que usted se mueva. ¿Sí? Esa es la actividad productiva, predictiva, ya no se habla. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ahí, ok, listo. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Con espinocerebeloso y cerebrocerebeloso? ¿No? Ok. De aquí viene, ¿no? De lo que venimos hablando ahorita es justamente lo que a veces en los libros nosotros leemos es que, los movimientos torpes, ¿no? La ni sé qué o la torpidez de los movimientos precisamente se refiere a esto, porque si el cerebelo, ¿no? Tiene todo lo que hace lo hace porque tiene una gran capacidad funcional predictiva, si pierde
esa capacidad, pues no importa que también yo planifique el movimiento, ¿sí? Si el que se encarga de coordinarlo no está funcionando. Por mucho que yo planifique bien el movimiento, mi movimiento puede terminar siendo torpe porque parte del órgano que se encarga de la coordinación y todo, pues capaz no está funcionando, ¿no? Y entonces obviamente mi movimiento, por mucho que yo lo planifique todo lo que tú quieras, precioso, bello movimiento, va a ser torpe, ¿no? Ahí es cuando vienen los problemas en la marcha y todo lo demás. Ahora, la función vestíbulo-cerebelosa, ¿ok? Esta de aquí se cumple por un circuito pequeñito, ¿ok? Hasta ahora venimos hablando de circuitos un poquito largos, ¿no? Y que implican varias zonas de relevo o zonas de sinapsis, ¿sí? La función vestíbulo-cerebelosa es una función que se forma por un circuito bastante reducido, ¿ok? Y sencillamente, miren, siempre cuando nosotros en anatomía hablamos de fascículos pequeños, fascículos cortos, es básicamente por dos cosas. Es bastante sencillo. Es una información que necesito yo que llegue rápido a algún lugar. Entonces generalmente son funciones básicas, funciones primitivas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de todo lo que hace el cerebelo, la función vestíbulo-cerebelosa es como la más primitiva de todas, ¿ok? Por eso, los animales, ¿ya?, que tienen menos nivel de conciencia que nosotros, ¿ok?, suelen tener la función vestíbulo-cerebelosa muchísimo más desarrollada que nosotros, ¿sí? ¿Ok? Y la tienen más desarrollada en comparación, ¿no? Y no porque sean, o sea, lo que quiero decir es que la tienen más desarrollada porque tienen menos desarrollo de las otras, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí?, como somos animales con alta complejidad cognitiva, nosotros obviamente nuestra función cerebro-cerebelosa es la que debe ser funcionalmente hablando, ¿sí?, muchísimo más compleja y más grande, y las conexiones y lo que usted quiera. Entonces, en los animales que tienen baja complejidad, ¿sí?, funciones altas, cognitivas, ¿sí?, pues no lo van a necesitar tanto su función vestíbulo-cerebelosa, obviamente la tienen más desarrollada porque pues es la única que necesitan que se desarrolle, es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces aquí se cumple un circuito pequeño en el que, ¿qué pasa? Acá lo que primero sucede es la actividad vestibular, ¿sí? Es decir, mi oído interno envía la información que ustedes ya saben de la postura de mi cabeza con respecto al resto de mi cuerpo, que esa es la sensación de equilibrio, que era lo que hablábamos con Carol, ¿verdad?, a los núcleos vestibulares, ¿sí? Y los núcleos vestibulares van a proyectar esta información por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ok?, hacia el lóbulo flóculo nodular, ¿ok? ¿Sí? Me envían al lóbulo flóculo nodular. Y a partir de ahí, ¿ok?, que hacen sinapsis en el núcleo fastigial, ¿sí?, sale la información del cerebelo, pues es lo que es un circuito chiquito, que no hay muchas zonas de relevo, sitios de sinapsis, es literalmente el núcleo vestibular, el fastigio, de regreso a los núcleos vestibulares, ¿sí? Regresan a los núcleos vestibulares y también envían información a la formación reticular, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se crean las proyecciones que ustedes ya conocen, vestíbulo espinal y retículo espinal, ¿ok? Ahora, la función vestíbulo-cerebelosa, a diferencia de la función espinocerebelosa, ¿sí?, esta de acá es la que se conoce como la función, ¿sí?, de la influencia de los músculos antigravitacionales, ¿sí? ¿Qué son los músculos antigravitacionales? Los músculos antigravedad. Los que son de elevación. Músculos de antigravedad. ¿Son de qué? Elevación. ¿Cómo elevación? ¿De elevación? ¿Cree que será de elevación? ¿Qué sería antigravitación?
Contra la verdad. Contra la gravedad. ¿Eso qué implica? En actividad motora. La flexión, podría ser. ¿Qué sería ir a favor de la gravedad? Sí, la postura sí, sí. A ver, ¿qué sería ir a favor de la gravedad? ¿Caerme o levantarme? Caer. Entonces, si yo tengo músculos antigravitacionales, son los músculos que tienen una actividad contraria o que evitan que yo me caiga. ¿Sí? Evitar que yo me caiga. ¿Ya? Para evitar que yo me caiga, ¿qué necesito? Necesito estabilidad troncal. ¿Sí? Y necesito que los músculos antigravitacionales se activen de las extremidades. ¿Ok? ¿Sí? Por eso es que se han visto cuando los gatos, no sé si han visto esos videos que no sé, que botan un gato y que el gato No pueden decaer, sí. va así y luego, ¿sí? Se para, ¿ok? ¿Ya? Eso es un claro ejemplo de la actividad de los músculos antigravitacionales. ¿Sí? El estirar las extremidades, mantener el tronco estable, ¿sí? Y regresar a una postura regular. Evitar caer, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, la función vestibulocerebelosa evita que yo me caiga. Evita que yo me caiga mientras estoy sentado, sentada, evita que yo me caiga cuando me estoy parando, cuando de estar en posición erguida me voy a sentar, ¿sí? ¿Ok? Evitar que yo me caiga. ¿Por qué? Porque mantiene la estabilidad del tronco e influencia a la actividad muscular antigravitacional. ¿Ok? ¿Eso cómo es de diferente con la función espinocerebelosa? Pregunta. ¿Qué sería lo espinocerebeloso? ¿Qué nosotros sabemos que hacen rubroespinal, vestibuloespinal y reticuloespinal? ¿Qué hacían cuando hablábamos de médula? ¿Qué función transmitían esos fascículos? Mantenimiento del tono. Tono, ¿verdad? Tono. Entonces, ¿el tono con respecto a qué? ¿Será para la postura? Ajá. ¿Mm? Sí. Para la postura, ¿sí? Ahora, escucha. Función espinocerebelosa me otorga postura, ¿sí? Durante la actividad motora, el movimiento activo, ¿sí? La postura antes, durante y al finalizar el movimiento. Vestibulocerebelosa, estabilidad del tronco, influencia de los músculos antigravitacionales. Literalmente no caer. ¿Sí? No es lo mismo. Que no quiero que se vayan a confundir cuando veamos pacientes con inestabilidad troncal. Es decir, en términos prácticos, si yo tengo incapacidad de función vestibulocerebelosa, ¿qué me va a pasar? Me voy a caer. ¿Sí? Si tengo incapacidad de función espinocerebelosa, ¿me caeré? No, Caerme como tal no, pero obviamente no voy a marchar bien, ¿sí? Porque no voy a poder mantener la postura durante la marcha. Y ahí vamos a ver qué va a pasar con el paciente, ¿no? Que puede ser que el paciente, mientras esté caminando, si tiene solamente un lado, ¿sí? Capaz, ¿sí? Se va a un lado. O si es de los dos lados, capaz se balancea. ¿Ya? ¿Sí me doy a entender? El vestibulocerebeloso. Señor Pablo. ¿Sí? O sea, porque no quiero que se me confunda cuando comenzamos a ver los signos. Cuando comienzo a comer los signos, es así. La diplopía cognitiva. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas con las funciones? ¿No? Algo que tal vez le haya quedado la duda de lo que leyeron. O las dudas que habían se despejaron. Si es que hubieron dudas. ¿Mm? Dígame, Carlos. Cuando hay
falla en la función espino cerebelosa, ahí estaría caracterizado por la ataxia cerebelosa, la marcha del borracho, una vez que nos explicó. Eso ya vamos a hablar porque hay ataxias cerebelosas vermianas, ataxias cerebelosas paravermianas, ataxias cerebelosas periféricas. Sí, entonces eso ya vamos a ver. Y lo vamos a ver así con casito. A ver, esto de acá lo tenemos que saber de ley, porque esto me da un poquito más de fineza al momento de determinar qué problema yo principalmente podría llegar a tener en un contexto atáxico, ¿sí? Por lesiones pedunculares, ¿sí? Si yo tengo un compromiso de pedúnculo cerebeloso superior, debo de saber que el pedúnculo cerebeloso superior es el que se va a encargar de enviar las aferencias al cerebelo, ¿cuáles? Espinocerebelosa anterior, ¿sí? Y la información óptica y acústica, ¿ok? Y de lo eferente, tracto dentorubrotalámico o dentotalámico, que era lo que ya habíamos hablado, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, un compromiso de pedúnculo cerebeloso superior principalmente me puede dar compromisos cerebrocerebelosos, y espinocerebelosos. Si tengo un compromiso de pedúnculo cerebeloso medio, es el que se va a encargar de enviar todos los puntos cerebelosos, es decir, tracto pontocerebeloso como aferencia. Ya. Entonces, cuando tengo lesiones en pedúnculo cerebeloso medio, lo que más me preocupa es la función cerebrocerebelosa, ¿sí? Y si tengo un compromiso del pedúnculo cerebeloso inferior, debo de saber entonces que sus aferencias, es decir, lo que va a pasar por ahí para llegar al cerebelo, va a ser el tracto vestíbulo cerebeloso, el olivo cerebeloso y el espino cerebeloso posterior, ¿sí? Y sus eferencias, es decir, lo que va a salir de ahí para dirigirse a otras zonas, ¿sí? Lo cerebelo vestibular y lo cerebelo olivar. Por lo tanto, cuando yo tengo lesiones del pedúnculo cerebeloso inferior, a mí lo que más me importa es el compromiso vestíbulo cerebeloso y en segundo lugar el espino cerebeloso, ¿sí? Por eso cuando hablábamos de este tipo de lesiones, cuando hablábamos de los síndromes vasculares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les decía, por el momento vamos a decir ataxia en general, pero no son las mismas ataxias, ¿sí? Inclusive siendo lesión peduncular, yo puedo tener distintas formas de presentación de ataxia. No es lo mismo tener una lesión de pedúnculo cerebeloso inferior a tener una de pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Nosotros en términos de que como no sabíamos todavía la función cerebelosa, ¿verdad? Yo les decía ataxia, sí, ataxia, pero es coordinación, ataxia, ya, pero no. Que ahora ya sabemos que tenemos un compromiso de pedúnculo cerebeloso medio, ahí sí probablemente vamos a hablar de descoordinación. Pero si hablamos de pedúnculo cerebroso inferior, por ejemplo, la ataxia, a mí me preocuparía muchísimo la inestabilidad troncal, por ejemplo, más que la falta de coordinación. De hecho, puede ser que la marcha no esté tan afectada en términos de pisadas, pero sí falta de estabilidad troncal. Entonces es un paciente que tal vez no tiene descoordinación durante la pisada de la marcha, pero sí se me cae. ¿Ya? ¿Ok? Y lo mismo si es que hablamos de pedúnculo cerebeloso superior, que en cambio implica mucho más el espino cerebeloso que estar pensando en la falta de coordinación. Sí me doy a entender con esa parte, ¿no? Que quiero como que quede claro eso. Ok. Entonces, vean, esto es lo que yo les decía de la distribución somatotópica, ¿sí? Hagan de cuenta que esto de acá, esto es el gráfico. A ver si sí, este gráfico es el gráfico. Verán, ¿se acuerdan que nosotros veíamos en vista posterior al cerebelo, vista posterior y superior al cerebelo así, ¿no? Hagan de cuenta que acá, este gráfico, es como si ustedes cortaran aquí en sentido axial al cerebelo y lo abrieran. Y lo ven desde atrás. Entonces ustedes están viendo desde atrás a todo el lóbulo anterior, a todo el lóbulo posterior y el flóculo nodular, que ustedes ya saben que es un lóbulo que ustedes lo van a ver solamente en vista anterior, lo están viendo acá abajo, ¿sí? Pero es como que estuvieran abriendo el cerebelo así. Y lo ven desde atrás. ¿Sí me doy a entender? Ya. Ahora, aquí viene lo de la distribución somatotópica que yo les hablaba. ¿Sí? Flóculo nodular, reflejos vestíbulo-oculares
¿sí? Y se cae. Punto. Pero acá sí me importa mucho lo del tema de la distribución somatotópica. Porque no es lo mismo tener lesión vermiana que paravermiana o hemisférica, sobre todo cuando tenemos lesiones del lóbulo anterior y lóbulo posterior. ¿Sí? Que dicho sea de paso, debemos de tener claro que yo puedo tener lesiones de los 3 lóbulos si quiero, o solo de 2, o lo que sea. Supongo que irlo analizando dependiendo de lo que presente mi paciente. ¿Ya? Entonces, en términos del lóbulo anterior, ¿sí? Lo que esté más anterior e inferior al lóbulo anterior, todo esto que está aquí, ¿sí? Respecta por distribución somatotópica al tronco. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, si vermis tiene función espinocerebelosa, y yo estoy hablando que la lesión, por ejemplo, puede estar en el lóbulo anterior y que está en la parte más anterior del lóbulo anterior, que eso por distribución somatotópica me implica tronco, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí voy a tener gran compromiso ¿de qué? De mantenimiento de la postura, de tronco, ¿sí? Si la lesión se va un poquito más hacia atrásito, ¿sí? Está en el vermis y está en el lóbulo anterior, ¿sí? Cabeza, ¿ok? Y tendré un compromiso espinocerebeloso en cabeza, ¿ya? Si en cambio se extiende hacia los lados el problema y es más hemisférico, ¿sí? Yo voy a tener, si es más anterior, compromiso de extremidades inferiores, y si es más hacia posterior, extremidades superiores. ¿Ok? Y así igualito, entre más paravermiano sea, el compromiso de la extremidad va a ser proximal. ¿Sí? Y entre más alejado el paravermis sea, el compromiso va a ser distal. ¿Sí? Si es en lóbulo posterior, aquí cambia un poquito la cosa en el vermis. Bueno, y en todo, en el hemisferio también. ¿Sí? Si está más arriba, porque acordémonos que el lóbulo posterior, ¿sí? Sería esto, ¿ok? Entonces, si yo estoy señalando aquí, sería más arriba, y estoy señalando acá, sería más abajo, ¿no? En la parte posterior. Entonces, si es más arriba, el compromiso va a ser de extremidad superior. Entre más abajo sea, el compromiso va a ser de extremidad inferior. Es diferente acá. ¿Sí? Por eso es que a veces se ponen así, como que hacen el muñequito así, ponen acá al tronco, ¿ya? Y extremidad posterior y extremidad superior. ¿Sí me explico? ¿Ya? Esto sería vermis, cabeza, tronco, y acá sería extremidad inferior, extremidad superior, ¿sí? Todo esto, lóbulo anterior, y luego el lóbulo posterior, ¿sí? ¿Ya? Que sería en cambio, ¿ya ven? Así. ¿Ok? Cabeza, ¿ok? ¿Sí ven? Más hacia paravermis, tronco, más hacia vermis. Extremidad superior, extremidad inferior. Entre más arriba en el lóbulo posterior sea la lesión, más probable es compromiso de extremidad superior. Entre más abajo, más probable compromiso de extremidad inferior. ¿Sí? Entonces, cuando distribución somatotópica al lóbulo anterior, hagan de cuenta que lo ponemos como en cabeza al paciente. ¿Ya? Compromiso del lóbulo posterior ya no está de cabeza, sino que cabeza está un poquito más hacia paravermis, el tronco se mete más hacia vermis, y acá es al revés. ¿Sí? Okay. Estamos. Bien, ¿dudas ahí con la distribución somatotópica?
El flóculo nodular que había dicho. Estabilidad troncal, reflejo vestíbulo ocular. Ya. Ya. Preguntas. ¿No? A ver, vamos a hacer lo siguiente. El jueves, aparte de darle las notas, vamos a hacer un taller. ¿Sí? Porque macro con ustedes tengo jueves. Ya. Y hasta eso ya habremos visto micro miércoles, todo el corte de cerebelo. Entonces, el jueves vengan estudiando, porque vimos ahorita territorios de irrigación de cerebelo, ¿sí? Y síndromes cerebelosos, ¿sí? Porque los síndromes cerebelosos los vamos a ver con el taller. Es decir, ustedes vienen estudiando, ¿sí? Para que ustedes resuelvan el taller. Ustedes van a diagnosticar el síndrome de su paciente y corrigiendo el síndrome de cada uno, vemos los síndromes cerebelosos. ¿Sí? Listo, adiós. No hay duda, seguro, ¿no? Todo esto clarísimo.